Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a seguir analizando todos los productos de Mercadona en este reto en el que vamos a conocer toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona y en concreto en esta primera gama de vídeos vamos a conocer todos los productos que sirvan para la limpieza facial. En concreto en este vamos a conocer su leche limpiadora, vamos a analizar bien en profundidad composición, cómo actúa, qué puede hacer por nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría mejor, su modo de uso y por último su precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Empezamos hablando de qué es una leche limpiadora. Al inicio de cada uno de estos vídeos siempre voy explicando un poco el tipo de limpiador. Es bastante importante para que luego cuando queramos incluirlo en nuestra rutina sepamos bien cuál escoger. Así que vamos a hablar en primer lugar sobre qué es una leche limpiadora y qué la diferencia y qué características tiene y qué hace que pueda ser apto para un tipo de piel o no. Las leches limpiadoras son un producto cosmético con una textura algo cremosa, incluso lechosa, de ahí su nombre, y cuya diferencia principal con respecto a otros limpiadores que podemos conocer es que no hace espuma. A pesar de su textura y de no hacer espuma, no nos tenemos que dejar engañar, es un producto que puede limpiar en profundidad nuestro rostro, eliminando también el maquillaje. Las leches limpiadoras en general se pueden adaptar bien a todo tipo de pieles, salvo que contengan algún activo que específicamente tengamos sensibilidad a él. En general son productos que se adaptan bien a todo tipo de pieles por esta textura, porque tiene limpiadores suaves y deja nuestra piel bien hidratada. Podemos limpiar en profundidad sin tener una sensación de tirantez en nuestro rostro, sino que deja nuestra piel muy bien hidratada. El modo de uso de las leches limpiadoras, y salvo que venga indicado lo contrario por el fabricante en el etiquetado del producto, sería aplicar el producto tanto sobre nuestro rostro seco o nuestro rostro húmedo. Iremos haciendo un suave masajeo mientras retiramos toda esta suciedad, los restos de maquillaje, y a posteriori podremos retirarlo con un disco de algodón, con un paño o incluso con agua tibia. Por lo tanto, con las leches limpiadoras vamos a obtener una limpieza en profundidad, no tan en profundidad, por ejemplo, como hemos visto con el aceite micelar que vimos anteriormente o con el bifásico. Aquí tenemos una limpieza algo más suave que, aunque podamos retirar maquillaje, no retiraría este maquillaje waterproof, este maquillaje más resistente, pero sí que nos podría ayudar a una limpieza de forma suave que además se adaptaría bien a todo tipo de pieles, también aquellas pieles más secas que requieran este extra de hidratación cuando se hagan la limpieza facial. Así pues, y ahora que ya sabemos qué son las leches limpiadoras y hemos visto un poco diferenciación con los otros productos que hemos visto, vamos a irnos a hablar de esta leche limpiadora en concreto y vamos a profundizar bien en todo lo que puede hacer por nuestra piel, los activos que contiene y por supuesto su precio. En el apartado de Así actúa nos dice que nos va a ayudar a limpiar, hidratar y por supuesto desmaquillar. Y es que ya hemos visto que con estos productos conseguimos una limpieza a la vez que hidratamos, pero tenemos una limpieza eficaz porque podemos eliminar los restos de maquillaje, la suciedad de nuestro rostro. Eso sí, importante, no vamos a poder retirar aquel maquillaje más resistente. Para esto tenemos estos productos que ya he analizado anteriormente, pero para este sí que vamos a tener una limpieza general de nuestro rostro y si tenemos maquillaje también podremos eliminarlo. En cuanto al tipo de piel, en este producto también nos resalta que puede ser utilizado para todo tipo de pieles. Y en cuanto al modo de uso, también tiene el mismo modo de uso que he comentado anteriormente de forma general. Nos dice que lo apliquemos sobre nuestro rostro, que poco a poco vayamos haciendo movimientos circulares para eliminar bien los restos de maquillaje, suciedad, etcétera, y que lo eliminemos con un disco de algodón. Así pues, con toda esta información vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 18 ingredientes en total. No voy a detenerme en todos los activos que contiene, sino únicamente los activos un poco más interesantes y por supuesto estos activos que hacen que este limpiador sea un poco diferente al resto de limpiadores que podemos encontrar en el mercado. Empezamos así teniendo el agua en primer lugar y a continuación tendríamos la glicerina, que ya sabemos que es un humectante, un hidratante. Y de aquí hasta el número 6 todo lo que encontramos fundamentalmente son
emolientes. No solamente eso, encontramos algunos emolientes que tienen esta acción limpiadora también, pero tienen esta acción emoliente. Los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel. Y aquí estamos viendo que vamos a encontrar activos que nos pueden, por un lado, dejar nuestra piel suave, a la vez que también la limpian en profundidad. Podríamos destacar en el número 4 un emoliente que también es un acondicionador cutáneo derivado del coco, que fundamentalmente nos va a dejar nuestra piel muy suave después de haber realizado esta limpieza. En el número 7 encontraríamos el pantenol. El pantenol es la provitamina B5 que se encarga de hidratar, reparar y calmar nuestra piel. Es un activo que se utiliza muchísimo y también ideal para utilizar en aquellas pieles más sensibles, porque consigue aportar esta parte de hidratación a la vez que puede calmar nuestra piel y nos ayuda a mejorar la función barrera. A continuación, en el número 8 tendríamos el tocoferol, que es la vitamina E que actuaría como antioxidante. En el resto de ingredientes no me voy a detener, encontramos fundamentalmente emulsionantes, además de algún conservante, agente quelante, reguladores del pH, etc. Pero únicamente quiero destacar dos activos más. Por un lado, un perfumante que encontramos en el número 10. No deberíamos preocuparnos para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, ya que muy por encima encontramos muchos elementos emolientes y humectantes. Sería muy complicado que pudiéramos tener algún tipo de irritación a aquellas pieles más sensibles debido al lugar que ocupa en el listado de ingredientes. Pero simplemente quería indicar que lo contiene para todas aquellas personas que seáis especialmente sensibles a los perfumantes, que tengáis esta información y sepáis que podéis encontrar un perfumante en el número 10. Y por último destacar que en el número 15 tendríamos un derivado del pantenol que también tiene esta acción reparadora, hidratante y calmante. Y ahora que ya hemos visto su listado de ingredientes, vamos a irnos a conocer el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que esta leche limpiadora de Mercadona cuesta 1,50 € por 250 mililitros. Realmente creo que es el limpiador más económico que podemos encontrar en Mercadona. Y ahora que ya hemos visto un poco su precio, hemos visto su listado de ingredientes, etc., ¿realmente sería un limpiador que vale la pena? La verdad es que con este limpiador vamos a conseguir esta limpieza a la vez que hidratamos en profundidad nuestra piel. Realmente, aunque se puede adaptar para todo tipo de pieles, este tipo de productos me parece ideal para aquellas personas que tengáis las pieles especialmente secas a muy secas. ¿Se puede utilizar en pieles mixtas y grasas? Sí, pero es cierto que tenemos otros productos que pueden estar más orientados a este tipo de pieles, que los estamos viendo poco a poco en todos estos vídeos, así que realmente este producto sería ideal para aquellas personas que requieran, tras esta limpieza, una hidratación en profundidad. Así que teniendo en cuenta que tenemos esta limpieza en profundidad y tenemos esta hidratación, me parece que es ideal para este tipo de pieles. Por supuesto, añadir que con este limpiador no vamos a conseguir eliminar estos maquillajes más resistentes, el maquillaje waterproof, etc. Es una limpieza que podemos realizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche, que va a conseguir eliminar la suciedad, restos de maquillaje que no sea muy resistente, pero es cierto que puede ayudarnos a tener una buena limpieza de nuestra piel. Además, por el precio por el que lo podemos encontrar, realmente me parece que la relación calidad-precio es muy buena. No tenemos que utilizar mucha cantidad de producto, va a durarnos muchísimo tiempo el envase y realmente es muy económico. Y por supuesto, y por último, tenemos siempre que pensar el objetivo de cada producto cosmético. Estamos frente a un limpiador, ¿va a conseguir su objetivo? Va a conseguir su objetivo. Vamos a tener una buena limpieza y además esta parte hidratante en nuestra piel. Así que por el precio que tiene y teniendo en cuenta que va a cumplir su objetivo, me parece que vale mucho la pena. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado y, por supuesto, si os está gustando toda esta saga de poder conocer todos los productos faciales que podemos encontrar en Mercadona. Espero que os esté gustando mucho estar conociendo todos los limpiadores que podemos encontrar en este supermercado y, por supuesto, tened en cuenta que al final de todos estos limpiadores habrá un vídeo final en el que haré una comparativa. Y no solamente eso, también intentaré incluirlos en diferentes rutinas según las necesidades de nuestra piel para que sepáis cuál escoger y también cómo combinarlos para tener una doble limpieza y que tengamos realmente los resultados que buscamos. Si hay algún producto más de Mercadona que os gustaría que analizara, por supuesto dejádmelo aquí en comentarios y lo único que me queda deciros es daros las gracias a todas las personas que estáis ahí de todo corazón. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestros comentarios, vuestras palabras bonitas. Lo agradezco muchísimo, así que muchas gracias de todo corazón y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!